sé qué hora es, pero creo que es las 6, ¿no? 6. Vale. Bueno, vamos a dar comienzo al pleno ordinario. Viernes 30 de octubre de 2015, las 6 de la tarde. Primer punto de orden del día, aprobación si procede de las siguientes actas del pleno de la corporación. Acta de la sesión ordinaria, fecha 25 del 9, con número de sesión 16/5. ¿Alguien quiere comentar algo? Yolanda, por parte vuestra. Pues no está Jesús, pues de momento, que se incorpore. Bueno, pues votos a favor de la aprobación del acta. ¿Abstenciones? Se aprueba. Hola Jesús, buenas tardes. Nada, pasa nada. Si quieres. Bueno, segundo punto de orden del día, dar cuenta de la resolución de alcaldía de la número 854 a la 949/15, ambas inclusive. ¿Alguien quiere decir algo sobre las resoluciones de alcaldía? ¿Sí? Sí, ahora, buenas tardes. En la resolución de la alcaldía la 927/2015 y la barra 2015 y la 929/2015. La 927 es el contrato del servicio de autobús de transporte urbano, ¿vale? Hasta final de año. Se acababa el contrato, hubo que hacer un contrato nuevo, menor, para cubrir tanto el transporte escolar como el servicio de transporte urbano hasta final de año. Este es el contrato, por un importe de 18.164 euros y ya está iniciados los trámites para el nuevo contrato con el servicio de autobuses para los próximos años. Una cosa. ¿Cuántas empresas se han presentado? Para dar continuidad al contrato este y para dar cobertura, lógicamente, al inicio del curso escolar, es un contrato menor, ¿vale? Y lo que se hizo es, hablamos con la misma empresa que estaba dando el servicio, se acordó un precio y se contrató con ellos directamente. Ahora, con el nuevo contrato, es cuando se pueden manejar varios precios, lógicamente, para buscar el más barato. ¿De acuerdo? ¿Vale? 929. Sí, la 929 es un expediente de sancionador por unos vertidos a la empresa por basal. Por vertidos. Se le denuncia y ya está, porque hicieron un vertido y como corresponde al ayuntamiento, pues velar por el medio ambiente, porque se cumplan las normativas y las cosas, pues, han hecho un vertido, se les ha denunciado y ya está. Hay muchos en este sentido, demasiados, en mi opinión, no deberían de haber tantos. Vale, ¿algo más sobre eso? Solamente pedir que conste en acta literalmente la contestación del alcalde respecto al tema del autobús. El tercero, dar cuenta de resolución de la alcaldía 873/15. ¿Algún comentario? Pues se da cuenta.
Vale, cuarto punto del orden del día, dar cuenta e información de intervención de tesorería en relación a lo dispuesto en la Ley 15/2010 de 5 de julio, modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. ¿Alguna cosa? No sé si queréis. No hace falta que lea el informe, queréis que las conclusiones. ¿Están? Sí, se da cuenta del periodo medio de pago, ¿vale? El periodo medio de pago tiene que cumplir los 30 días, antes estábamos en 30 y pocos días, que está bastante bien. Y bueno, y ahora estamos en este trimestre, estamos en 28 días y medio, creo que es aproximadamente. ¿Vale? El promedio medio de pago, el pago a proveedores. O sea que estamos cumpliendo con lo que se nos dice. El número 5, dar cuenta de informes de intervención y evaluaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones intermestrales, suministro de información a la Ley /2012, desarrollada por la Orden HAP/2015-2012. ¿Alguna cosa? ¿Algún comentario? Se da cuenta. El punto número 7. No, sí, número 6, perdón. Sí. Dar cuenta de informe de intervención en relación a la información adicional trimestral relativa al plan de ajuste conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2015-2012. ¿Un comentario? Se da cuenta al Pleno. El punto número 7. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Servicios Municipales sobre la moción presentada por Compromís, Izquierda Unida, Verdes, Vinci, Juntos Somos Más, de Chiva y ADUC sobre sobre actuaciones institucionales para paliar el drama social de los desahucios. Buenas tardes. Esta moción se pasó por la comisión del día 27 de octubre, la Comisión Ordinaria de Hacienda, Personal y Servicios Municipales. Voy a leer la moción. Moción presentada por Compromís, Izquierda Unida, Verdes, Vinci, Juntos Somos Más y ADUC sobre actuaciones institucionales para paliar el drama social de los desahucios. Cada día aumenta de manera significativa el drama de los desahucios en nuestro país. Familias que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca y que ven cómo pierden su vivienda sin por ello dejar de continuar teniendo una deuda con el banco. Esta realidad no es ajena a nuestro pueblo. Nuestra policía local, igual que el Departamento de Bienestar Social, tienen que participar en la resolución de un problema que permita paliar, en la medida de nuestras posibilidades, todo lo que supone la pérdida de un hogar. La legislación actual en materia de desahucio se puso en marcha a comienzos del siglo XX para hacer frente a una realidad creciente, como era la de las personas que practicaban la usura, los conocidos como usureros, que comenzaban a hacer negocio con la desgracia ajena. Más de un siglo después de la aprobación de la legislación sobre desahucios, la realidad social, económica y cultural es competencia diferente, por lo que resulta obvio que no se puede resolver con medidas del pasado un problema del presente. Nuestra Constitución, en su artículo 10.1, indica que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y la paz social. Son cada vez más las asociaciones de jueces, así como muchos de ellos de título individual, que denuncian la legalidad de la legislación actual en materia de desahucios, por no contemplar de manera adecuada el principio constitucional que marca nuestro ordenamiento jurídico, indicado en el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En el artículo 24.1, que indica: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Pero es el artículo 47, cuyo objeto no es otro que poner las bases para la construcción de una nueva sociedad surgida con la llegada de la democracia a nuestro país y que dice así: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. También el Sindicato de Policía Nacional ha manifestado en reiteradas ocasiones el deseo de sus integrantes de no participar en este drama, indigno e injusto para las familias desahuciadas. Las entidades financieras de nuestro país han recibido durante los últimos años ayudas millonarias para poder hacer frente a sus maltrechas cuentas de resultados con el objeto de garantizar su viabilidad y con ella los ahorros y las inversiones del conjunto de la población. Estas ayudas, tanto estatales como europeas, tienen su origen en los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas y han contado con la comprensión y el esfuerzo solidario de todos y todas. Curiosamente, ahora son esas mismas entidades financieras las que están dejando en la calle a un elevado número de personas, con lo que choca directamente con lo dictado por el sentido común. Frente a esta circunstancia tan traumática y dura para las familias, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de gran valentía comenzaron a movilizarse para tratar de frenar esta situación, en muchos casos poniendo en riesgo su propia integridad física, demostrándoles a todas y a todos que las movilizaciones sí sirven, que nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas en un Estado democrático como el nuestro es denunciar las injusticias, las lagunas de nuestro sistema jurídico y la defensa de la integridad y la dignidad de las personas, si obtiene sus frutos, puesto que ha servido para extender la conciencia al resto de la población de que hay que actuar para frenar esta gran injusticia. Una imagen que ejemplifica de una manera clara cómo los diferentes estamentos sociales están comenzando a ser consecuentes en la envergadura real del problema. Son las declaraciones que la propia Asociación Española de la Banca, AEB, y la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA, propugnaron paralizar los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias cuando afectasen a viviendas habituales y a colectivos vulnerables, apelando a razones humanitarias. Todos conocemos como en fechas recientes los dos grandes partidos políticos de nuestro país han estado negociando una solución a este problema, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo de consenso. El Gobierno, mediante el decreto ley, aprobó un paquete de medidas que a nuestro juicio son completamente insuficientes, por tanto en cuanto no aborda el fondo del problema y únicamente suponen una dilatación o aplazamiento del problema. Lamentablemente, este es un drama que, lejos de disminuir, va en aumento y la sociedad civil, que siempre va por delante la legislación vigente, exige de nosotros y nosotras, sus representantes políticos, más acciones y mayor contundencia de estas para que, más allá de paliar cuestiones puntuales, terminemos este grave problema de manera definitiva. Es absolutamente necesario ir más allá, ser políticamente valientes y tener altura de miras. Se impone recordar que nuestra primera obligación es salvaguardar la dignidad de los vecinos y vecinas de Chiva, velar por su bienestar y remover cuantos obstáculos sean necesarios para poner fin a una situación cuya injusticia social es compartido por todas y todos. La Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Servicios Municipales, por mayoría de sus componentes, emiten dictamen favorable a la adopción por parte del Pleno del siguiente acuerdo. Primero, instar al Poder Judicial a que no recabe o solicite ayuda a esta corporación para la ejecución de sentencias hipotecarias de viviendas habituales para que las familias de nuestro pueblo, especialmente la relativa a la intervención de la policía local, por cuanto es voluntad de los partidos firmantes, legitimados representados del conjunto de la ciudadanía, no participar de esta injusticia social con medios municipales. Segundo, exigir al Gobierno de España a que inste la modificación de la legislación hipotecaria, así como reclamar también al conjunto de grupos con representación en el Congreso que se comprometan también de manera efectiva para poner fin a esta gran injusticia social. Tercero, continuar apoyando y trabajando conjuntamente con el colectivo PA, Plataforma de Afectados por las Hipotecas de la Hoya de Buñol Chiva, para intentar frenar cualquier intento de desahucio por sentencia hipotecaria de viviendas habituales de familias de nuestro pueblo. Cuarto, comunicar la presente resolución al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a los alcaldes, alcaldesas de la comarca, a los grupos políticos con representación en las Cortes y en el Congreso de los Diputados, así como en conjunto de la población, si se puede. ¿Un comentario? ¿Votos a favor? Sí. ¿Ahora? Sí. Simplemente decir que en este pleno, a lo largo de los últimos tiempos, ha habido unanimidad de todas las fuerzas políticas en todas las propuestas que han venido de la parte de la PAC, y lamentar, lo único que podemos decir es lamentar al equipo de gobierno el no dejar participar en el encabezado de la moción a otro
atribuírsela una moción de la PAC a ellos, a los partidos única y exclusivamente, que son el gobierno, y no dejar participar al resto de fuerzas y que no encabecemos esa moción. Creo que podríamos haberlo hecho todos y es lo único. No quiero abrir un debate, simplemente llamar la atención sobre eso y que deberíamos de ser, entiendo, todos, ya que en este ámbito siempre ha habido unanimidad, los que encabecemos esta acción y que lo hagamos, simplemente. Estas mociones, la PA, están aquí presentes, le dieron entrada en el ayuntamiento y se les mandó a todos los grupos políticos. Y yo quiero aclarar que pasaron por comisión, esta fue aprobada por unanimidad, creo, ¿recordad? Sí. Y el resto, tu partido se abstuvo, con lo cual podía haber pedido encabezarla perfectamente y os abstuvisteis hasta el pleno. De todas formas, Si quieres, entramos a debatir, nos abstenemos en una comisión, porque cuando uno se abstiene en una comisión, lo único que hace es guardar el voto al pleno, nada más. En todas las actuaciones de la PAC ha habido unanimidad, no de este grupo, de todos. Por lo tanto, no atribuir a unos determinados partidos es una pena, porque si tenemos unanimidad, pues sigamos trabajando desde la unanimidad en todo. Eso es lo único que es muy sencillo. No se adhieren todo el resto de grupos políticos. En la comisión informativa se dijo que os absteníais, algunos de los grupos que se abstuvieron era porque querían estudiarla, porque no habían visto lo suficientemente bien. Se adhieren el resto de grupos, se aprueba por el pleno por unanimidad y ya está, problema resuelto. ¿Os parece? ¿Vale? Pues entonces, por lo menos el Partido Popular figura como en el encabezado como que se incluye todo, al resto de grupos políticos, se aprueba por el pleno y problema resuelto. ¿Vale? ¿Os parece bien? Muy bien. Vale. Vale, punto número 8, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Servicio Municipal y nada, y pasamos a votación si os parece, ¿vale? Esta moción es una extensión, podríamos decir, de la anterior moción presentada por la PA y aprobada por unanimidad en el Pleno de Chiva, la moción Un Techo para Todos. Explico. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Chiva aprobó por unanimidad la moción elaborada por la PA de la olla en marzo del 2015, donde entre otros acuerdos, el séptimo establecía que, amparados por el artículo 72.4 de la Ley de Haciendas Locales, se procedería a aplicar hasta un máximo del 50% un recargo en el impuesto de bienes inmuebles, IBI, sobre aquellos inmuebles que permanecían desocupados con carácter permanente. Tras aprobarse esta moción en aquel pleno, técnicos, miembros del Gobierno y la propia plataforma se pusieron a trabajar en la forma y los protocolos para hacer efectivos los acuerdos que figuran en la moción. Fue entonces cuando se pudo constar que el mencionado artículo, en su apartado número 4, no especificaba cuáles eran las condiciones que han de cumplirse para determinar o definir lo que es o no inmueble desocupado, y que por tanto no existe reglamentación alguna para hacer efectivo dicho artículo que recoge la ley. Existe por tanto un vacío legal. Como es voluntad por parte del Pleno Municipal de Chiva el cumplir o al menos intentar cumplir los acuerdos plenarios, se adjunta a la presente moción una propuesta de reglamentación que define el concepto de inmueble desocupado con carácter permanente, para que sea tenida en cuenta para la Administración del Estado a la hora de elaborar de una vez por todas ese reglamento. Con esta propuesta de reglamentación, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Chiva quiere, por un lado, dejar constancia de que es absolutamente urgente y necesario establecer un reglamento que defina el concepto de vivienda desocupada para, entre otras cosas, ejecutar de facto la modificación de la ordenanza fiscal, que regula la aplicación del recargo de hasta el 50% sobre el IBI de aquellos inmuebles desocupados, que hoy se aprueba en pleno junto con esta moción. Paso a leer los acuerdos. Primero, instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en su defecto a la Administración Estatal, a la que corresponda legislar en esta materia, a que elabore finalmente e incluya, sin dejar lugar a la ambigüedad, la reglamentación a la que hace referencia en el artículo 72.4 de la Ley de Haciendas Locales, y que será encargada de establecer y definir el concepto de inmueble desocupado con carácter permanente, a fin de poder ejecutar por parte de las corporaciones locales el mencionado artículo y tener una herramienta para poder poner en marcha sus posibilidades en materia fiscal. Segundo, instar al propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que cuando comience el proceso de elaboración de la mencionada reglamentación sea tenida en cuenta como punto de partida la propuesta de reglamentación que el Ayuntamiento de Chiva adjunta a la presente moción, en anexo 1, con objeto de recoger un trabajo y un proyecto conjunto que lleva realizándose desde hace tiempo por parte de los movimientos sociales y la administración local, que buscan poner en funcionamiento la enorme cantidad de viviendas vacías que existe en el Estado español. Tercero, instar al Estado español y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que, en su defecto, permitan que las administraciones autonómicas puedan legislar en este sentido y de esta manera estén habilitadas para elaborar un reglamento con el que se refiera el acuerdo primero. Cuarto, dar traslado de estos acuerdos a las asociaciones vecinales, colectivos, ciudadanos, vecinos en general y a la plataforma de afectados por la hipoteca de la olla de Buñol Chiva.
Bueno, el punto número 9, el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Actividades de Ciclo Integral del Agua, Empresas Públicas sobre mantenimiento operativo independiente del Centro de Conservación de Carreteras, sector V2, entre Valencia y el Rebollar. Esta moción nos la plantearon los trabajadores de los centros de conservación de autovías, las carreteras, los apartados que vemos en las autovías, ¿vale? La presentaron los trabajadores y los sindicatos, en concreto del V2, y lo que piden es que desde los ayuntamientos que estamos dentro comprendidos de ese tramo, que aprobemos en el Pleno la no unificación del V2 con el V6. Es otro sector, otro tramo, y lo que viene a decir es que, a ver, si se unifican esos dos sectores, bueno, pues lógicamente habrá una reducción de personal, con lo cual tendremos más gente parada, y habrá menos gente para pues tener el doble de kilómetros en las mejores condiciones posibles. Entonces nosotros, bueno, simplemente trasladamos nuestro apoyo a estos trabajadores, a estos sindicatos, y queríamos aprobar esta moción en el Pleno como apoyo, como el resto de ayuntamientos que la van a presentar, en apoyo y defensa a estos trabajadores, y que para que siga manteniéndose el sector V2 como distinto, pilla desde Valencia hasta el Rebollar, y bueno, se mantenga pues el nivel de trabajo y de eficiencia que están desarrollando hasta ahora, y no se pierdan puestos de trabajo, por supuesto. ¿Alguna cosa? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Dictamen de la Comisión, el punto número 10, dictamen de la Comisión de Urbanismo, Obras, Actividad de Ciclo Integral del Agua y Empresas Públicas sobre moción mejora línea C3, declaración de Chiribella. Declaración de Chiribella. Hemos tenido unas reuniones en el Ayuntamiento de Chiribella. La línea C3 es la línea de cercanías. Todos los ayuntamientos que tenemos estación, además allí en el Ayuntamiento de Chiribella se decidió, por supuesto, que el resto de ayuntamientos que no tienen estaciones de tren, pero por ejemplo como nuestros vecinos de Godelleta, otra serie de pueblos que no tienen estación, pero lógicamente pues con el transporte urbano de los autobuses se desplazan a las estaciones de ferrocarril para hacer uso del ferrocarril. Aquí lo que se pide es, y esta sí la voy a leer, bueno, a ver, aquí. Propuesta de acuerdo, ¿vale? De todas formas, lo voy a explicar un poco más. Sí. En esta reunión estaba incluido Camporrobles, en la zona de Utiel, Requena. Ellos tardan 2 horas y cuarto aproximadamente en desplazarse hasta Valencia. Ellos, en vez de estar en la línea de cercanías, están en la de media distancia, y lo que se pide con todos los ayuntamientos, ya se ha aprobado, ayer se aprobó en por lo menos 5 o 6 ayuntamientos también esta moción. Lo que se pide es la mejora de la línea para, lógicamente, que los tiempos de desplazamiento sean más cortos, donde pillan estas poblaciones más cercanas. A nosotros prácticamente eso no lo notamos, ¿no? Pero ellos sí lo notan, es un gran problema. Y que haya un billete, se va a pedir, vamos a pedir con la fuerza de todas las mociones presentadas en todos los ayuntamientos, vamos a pedir en Madrid con Fomento, para que incluso un billete que te sirva para transportarte hasta la estación más cercana, si va con un solo billete, puedas utilizar el autobús y el tren. Por supuesto, la entrada hasta la estación norte, que prácticamente eso ya está, y esa es la intención de esta moción, de hacer fuerza desde todos los ayuntamientos que utilizamos este servicio, para mejorar y presionar en Madrid de que esto sea así. El ayuntamiento, la propuesta de acuerdo es: el Ayuntamiento de Chiva acuerda adherirse a todas las propuestas que se recogen en la declaración de Chiribella y poner en marcha cuantas acciones sean necesarias para su cumplimiento. Esto es lo que se pide en esta moción. ¿Alguna cosa que haya que añadir? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional. ¿La leo entera o leo solo las medidas?
de las medidas, ¿vale? Porque como ya tenéis todos... El Pleno del Ayuntamiento de Chiva, bueno, la moción una nueva ley reguladora por el derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional real, RE 11.441/15. El Pleno del Ayuntamiento de Chiva da apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y considera necesario incluir las siguientes medidas en una ley reguladora del derecho a la vivienda. 1. Medidas de segunda oportunidad. Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda. Modificación de la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No se podrá ejecutar la primera y única vivienda, tanto de los titulares como de los avaladores, para exigir su responsabilidad en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable. Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al Código Guindos, salvo vivienda habitual, deudor, deudora de buena fe y carencia de recursos. 2. Alquiler digno. La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento, los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia y estabilidad de la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas. Vivienda garantizada. 3. Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago, no dispongan de alternativa habitacional. Los grandes tenedores de la vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los precedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias, garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de una alternativa habitacional. Las personas y unidades familiares que en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago de alquiler de la vivienda obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio. En ningún caso se podrá realizar el desalojo y desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler o ocupación en precario motivada por falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado. En el caso de que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, este realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales. Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, lo mismo que antes. La Administración regulará en la ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. En todas estas medidas, el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos netos de la unidad familiar. Lo de netos lo he añadido, no lo pongo, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen hasta el salario mínimo profesional, 648,60 euros. En caso contrario, el precio a pagar en concepto de alquiler será el 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de la empresa suministradora. Punto siguiente. Suministros básicos, ya queda poco. Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias de esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas. Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada, que no pueden ser cubiertos por las personas vulnerables, serán asumidos por las empresas suministradoras. 5. Creación de un observatorio de la vivienda. Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaboración de informes. Contaría con capacidad no solo consultiva, sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta de legislación. La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Actividades, Ciclo Integrado del Agua y Empresas, por unanimidad, este es el dictamen de la Comisión, por unanimidad de los asistentes, Iniciativa Compromís 2, Vinci 2, PP 6, IU2, Juntos Somos Más 1, Ciudadanos 1, dictamina favorable. Perdón, y el sexto, declarar el municipio de Chiva libre de desahucios. En el punto número 6, lo que además, al declarar Chiva libre de desahucios, la policía local no va a participar en ningún desahucio. ¿Vale?
¿Alguien quiere comentar algo? Pasamos a... ¿sí? Sí, claro. Genial. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Aprueba por unanimidad. Bueno, pasamos al turno de preguntas.